Los reinos van lentamente diciendo quién es cada uno. Las facultades y los estudiosos de la Biblia van reconociendo que muchos fueron engañados, que muchos fueron usados, pero que también que muchos lograron sobrevivir. Quiero hablar en esta mañana, siendo las 12:02 de la tarde del 12 de abril del 2023, acerca de un reino muy pero muy letal que ya hablé en otros videos, que ha golpeado durísimo en estas latitudes de Sudamérica y que han hecho una pareja con Miguel ya caído. Simón había sido el padre de Judas Iscariote. Judas Iscariote y Simón habían emigrado de Occidente. Simón se dedicaba a reclutar para prostitución. Judas Iscariote se infiltró entre los 12 y encontramos que los caldeos, los aprovecharon aquella historia para discapacitar en base al término discípulos. ¿Quién era Judas Iscariote? Para poder entender cómo es que en el año 2023 las tropas de aquel entonces hicieron tanto daño y cómo poder diferenciar a tales individuos para mantenerse en una sociedad clara, limpia, cristalina, ya que América Kadosh es una tierra donde lo sagrado tiene una prioridad natural, pero apenas llegan tropas como las de los Judas Iscariotes, los caldeos, los Simón, los caminos de prostitución, inmediatamente queda todo dislocado. Hay una lista sinóptica de los 12 que llamó Jesús para que estuvieran con él, según en Marcos, el capítulo 3 y el versículo 14. Esa lista fue una lista que fue presentada en algún momento para identificar quiénes eran cada uno. Jesús, lleno de naturaleza, de amor, pero también con necesidades que debía cubrir, eligió a 12 que predominaban en aquel momento. Son los mismos que predominan en diferentes lugares del mundo por diferentes tipos de filtración, tanto satanes como demonios caldeos, diablos, lucios, y entre medio de ellos encontramos que los hermanos de Jesús habían sido los más confiables. Pero hubo una lista de 12, donde el nombre de Judas aparece siempre al final, y generalmente con algunas descripciones que lo marca con un estigma de infame. Por ejemplo, en Marcos el capítulo 3 y el versículo 19 dice: el que lo entregó. Una de las características de Judas Iscariote, no solamente lo había vendido, sino también lo entregó a los que los había vendido, y lleva esos principios en el tiempo contemporáneo. Esclavizan a biocanónicos hebraicos, diferentes tipos de hombres relacionados con la historia bíblica, y se hacen pasar por seguridad para hacer creer de que defienden, y no, secuestran,
No entregan a las autoridades que deben entregar porque permanecen en estado de secuestro. Y es allí donde los jueces contemporáneos deben inmediatamente hacer algo al respecto, ya que no es posible mutar estos tipos de estrategias que hacía Judas Iscariote y que los descendientes de Simón continúan imponiendo en la sociedad. El que también le entregó, dice Marcos, Mateo el capítulo 10 y el versículo 4. El que llegó a ser traidor, dice Lucas el capítulo 6 y el versículo 16, y Juan 18, el capítulo 2 y el versículo 5. Por eso es que verán en mi timeline, influido por las señales de los Judas Iscariotes, Ur-Ar, caldeos y medo-persas, llegó a ser, pudo ser, llegó a convertirse en. Resulta ser que son todas señales de traidores, de Judas Iscariotes, donde intentan robar la naturalidad, la veracidad y la vida de los habitantes. Podemos comparar el caso de Jeroboam I en el Antiguo Testamento, donde se menciona con horror que pecó y ha hecho pecar a Israel. En el Nuevo Testamento los teólogos lo relacionan directamente con individuos que hacen pecar, que intentan hacer pecar, caer, que intentan dejar en el horror y en el error, con propósitos de los cuales voy a leer en esta mañana. Se aplica el término Iscariote en el nombre de en los textos sinópticos en Juan, el capítulo 12, el versículo 4, mientras que en las otras referencias juaninas la tradición textual muestra considerable variación, dándose el nombre de Simón como el padre de Judas, según Juan capítulo 6, 71, Juan el capítulo 13 y el versículo 2 y el versículo 26, y haciendo una explicación adicional de Iscariote mediante el agregado de apokeriotou, ciertas lecturas del 6, 71, 12.4, 13.2 y 26 y 14.22 del libro de Juan. Contemporáneamente, en el idioma castellano, individuos que no son capa y espada, individuos que no son quirios, que no son servicio, sino que se hacen, mutan el servicio, parecerían ser ministros si no eran ministros, parecerían ser funcionarios públicos si no eran funcionarios públicos, parecerían ser deportistas si no son deportistas, y es allí donde algunos vienen desde lejanas latitudes a pedir, que han heredado carne y espíritu de los caldeos, que se les pueda tener misericordia en el contexto de oficio. Quiere decir individuos que 8 de la mañana están levantándose a trabajar, 10 de la mañana están empezando a trabajar hasta las 7 de la tarde, y los ven que están cumpliendo procesos productivos, inclusive deportivos, y quieren que por favor se los tenga al margen de los propósitos que tienen los Judas Iscariotes, que es mantener en horror, en pecado y hacer pecar al pueblo contemporáneo, basados en que fueron con el papá. Judas Iscariote fue con el papá, y mientras Judas juntaba para prostitución, él se hacía unas monedas con los negocios de Jesús. Y vuelven a repetir la historia del falso servicio público, eclesiástico y sacro. Estos datos adicionales proporcionados por Juan confirmarían la derivación de Iscariote en el hebreo Iskerishot, hombre de Keriot. Keriot estaba ubicado en Moab, donde estaban también los Ar, los Ur y los asirios, donde desde allí ellos se preparaban para atacar a Israel y todo lo que respecta a lo sacro y lo sagrado del ministerio sagrado
que el cielo a lo largo de estos años desarrolló en los pueblos, específicamente de allí, de Medio Oriente. Según Jeremías, el capítulo 48, 24 y 41, y Amós, el capítulo 2 y el versículo 2. Hay otra posible identificación con Keriot Jezrón, según Josué 15, 25. Por eso es que pudieron ver en estas guerras muchos tiroteos donde dejaban rom. Tuve que decirle a criminología varias veces, yo he fumado algunos habanos de chocolate, de vainilla, y probé algunos de rom, y no relacionaba con Keriot Jezrón. Estos Ur, Ar, Caldeos, Judas Iscariotes pertenecían a geografías donde paraban estratégicamente mencionados por Josué, el capítulo 15 y el versículo 25, que se encuentra a 19 kilómetros al sur de Hebrón. Esta explicación geográfica de Iscariotes es preferible al considerar que el origen de esta palabra es sicarios, la forma aramizada de Iscaria Hat, que según Hechos, el capítulo 21 y 38, significan asesinos. Estamos ante un imperio que fue descubierto, desbaratado, que lucharon sin parar a nivel digital, a nivel sectario, donde lamentablemente encontramos al imperio religioso papal cómplices, ya que en una novena guerra tengo que estar contando a los poderes ejecutivos y a las facultades quiénes son los Judas Iscariotes, siendo que es un continente que está lleno de catedrales donde los civiles no sabían que el imperio papal, la Iglesia Católica, tapaba a estos individuos. En ningún momento me dijeron Brachetti es una secta dirigida por Judas Iscariote, hijos de Simón, descendientes de Occidente que atacan de esta manera. Absolutamente pura traición. Lamento muchísimo tener que decir con todas las letras qué es lo que sucede desde allí en tierras de Italia y el Vaticano y Roma con respecto a la credibilidad en América. Estos sicarios habían en algún momento hechome conocer con Cintia Cicalo allí en Entre Ríos, una chica muy bonita, ya debe tener sus años, donde intercambiamos un par de fotos, de cartas, y yo no sabría por qué es que una relación no forzada hizo de que siempre estén en mi mente la palabra Cicalo. Lamentablemente, los macumbas, los umbandas se habían unido con los caldeos y habían hecho una secta en la cual muchísimos creían que era un verdadero discipulado, pero encontramos en las arcas, en el eje de la comunidad adventista, a los macumbas y a los Judas Iscariotes como ejes de asesinato digital global. Por eso es que en las guerras venían los ministros públicos a decirme, Brachetti, no podemos parar las guerras y sigue siendo la Iglesia Adventista el problema. Inmediatamente, no puede ser, no entiendo, no tenía asesinos conmigo, no recuerdo tener sicarios o homicidas, o lamentablemente se los ha encontrado como ejes de la historia, estos descendientes de la historia sectaria en América, que ya en la palabra de Dios habían sido narrados como muy peligrosos, como sugieren algunos teólogos Schultes y Kuhlman en The State of the New Testament, el Estado en el Nuevo Testamento. Hubo un grupo apostólico en el cual en medio de esos aparecía Judas con funciones de tesorero, según Juan, el capítulo 13, el versículo 39. Estos individuos sicarios
estos individuos falsos servicios, estos individuos de Keriot Ur-Ar, desaparecedores de los bienes, la mente, los genes, la salud, las casas, la credibilidad, el hombre, las personas, la carne, se habían hecho pasar en algún momento por apostólicos, según Juan el capítulo 13 y el versículo 29, mientras que en otros textos juaninos se los denominan directamente con el nombre de ladrón, según 12:6, San Juan el capítulo 12 y el versículo 6. Podemos suponer en el sentido que se apropiaban del dinero que se les confiaba. Jesús, desde el cielo teocrático, comunicó que fueron malos administradores, y encontramos que los caldeos eran aquellos que se quedaban con el dinero, y no solamente con el dinero que juntaban los discípulos que estaban en estado de discapacidad por falta de especie, sino también que ya tenían el título lamentablemente de ladrón en el caso de Judas Iscariote, que se quedaba con lo que se les confiaba. En este sentido, el verbo traducido sustraía en en Juan el capítulo 12 y el versículo 6, lo confirman como varios papiros de que eran ladrones internos, ladrones de confianza, donde no es posible seguir teniéndolos en América en materia de personas confiables, crediticias. La experiencia ha mostrado de que Occidente tienen programas donde no los dejan escapar ni los dejan ser otras personas. Lamentablemente estamos llenos de sus traidores, y es allí donde deben dar un paso al costado en materia de administración y dejar que los autóctonos de la tierra tomen el control en materia administrativa. Las escenas finales del relato del Evangelio se ven ensombrecidas por la traición de este personaje, ya que Marcos el capítulo 12, Marcos 14:10, 14:20, Juan 71 y 12:4 dice uno de los 12. Era como que a Mateo principalmente y a Juan le dolía tener que contar que había uno de los 12 que tenía más problemas que otro de los 12, pero reconoce la palabra de Dios y dice uno de los 12 era la antítesis total de la misión. Ser un apóstol de Jesús es no asesinar, es defender la ley, es administrar de manera justa, es defender el no robo, es mantenerse puro. Altos ideales en los cuales el imperio caldeo intentó ser aquí en América, pero resulta ser que a la hora de la verdad sustraían los humanos de ellos, entregaban los humanos a los reptiles y a los extraterrestres, vaciaban la personalidad de los individuos humanos, y la historia bíblica vuelve nuevamente con una autoridad suprema en manos de quien administra la palabra de Dios correctamente, y a partir de allí es que cada civil se torna, según el propio juicio, creedor o no de aquellos que se dicen ser apóstoles. Judas critica la acción de María, que ungió los pies del Maestro con el precioso ungüento, según Juan el capítulo 12, versículos 3 y 5. Lamentablemente, según la historia posmoderna, Judas posiblemente había preparado con Simón el robo espermatogénesis. Encontrarán a lo largo del timeline el show debe continuar, el show debe continuar. Algunos jugadores hace rato diciéndome, Brachetti, sabíamos,
sabíamos, pero nos ocupamos, tenemos otros oficios. Jesús sufrió el robo de espermatogénesis. Judas con el Padre fueron quienes prepararon el acto delicticio y María Magdalena fue la del show. Jesús dice en las Sagradas Escrituras que alabó, según Marcos el capítulo 14, el versículo 6, aquella actitud de esa mujer, donde creyó y fue conmovido por una actitud de servicio, por una actitud que parecería hasta de amor. Lamentablemente no. Judas y Simón habían preparado aquel acto y se volvió a repetir en el año 2007, 2008, 2009, 2011. Según algunos especialistas, la individua que se llevó los espermatogénesis, principalmente a United States of America, era de origen occidental. Después del accidente allí en Betania hace 2000 años, Judas acude a los principales sacerdotes para traicionar al Señor, según Mateo 26, 14 al 16, Marcos 14, 10 al 11, Lucas 22, 6 al 7. Este imperio, caldeos, Judas Iscariotes, se dedican al tráfico, espermatogénesis, tanto así de que el Congreso Argentina fueron quienes robaron los colores de Buenos Aires y durante muchísimos años imponían en mi mente el alquiler de vientres, un acto totalmente maléfico, maldito, que rechacé, donde siempre creí que cada niño que nace en el mundo debe crecer entendiendo que una mamá lo decidió o un papá lo decidió, pero una de las partes, aunque sea, no pueden vivir para ser usados y abusados. Judas Iscariotes, Simón, Ur de los Caldeos, los Ar, los falsos Buenos Aires, han sido encontrados falsos por estas latitudes. Invito a todos los empresarios, a los bancos, a los poderes ejecutivos, a los teólogos a tener muchísimo tacto en lo que respecta tanto al estudio teológico de esta biografía muy delicada y a los que han quedado de aquel imperio de Miguel, ya que permanecen en América de manera eléctrica y cumpliendo propósitos maléficos específicos que no tienen absolutamente nada que ver con el americano y con lo sagrado que es la tierra americana con respecto a propósitos divinos que tuvo el Padre al separarnos de aquellos continentes sobrepasados de pecado y de ocultismo, los cuales hoy sufrimos, pero gracias a la razón, la fe y el entendimiento es que podemos ponernos de pie.